Bueno, ellas desarrollando la sesión del día de hoy, la cual se encuentra también en vivo a través de la página del Consejo Regional 19, número del Consejo Regional número 19 del Colegio de Enfermeros del Perú. Muy bien, entonces damos pase a la psicóloga. Muy buenas noches, licenciada Andrea, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. El tiempo es con usted para que pueda iniciar su ponencia. Haciéndolo recordar también a las personas que se encuentran a través de la página del Facebook, el convenio interinstitucional entre IDECAP y el Consejo Regional número 19 del Colegio de Enfermeros del Perú, el cual hoy día también está transmitiendo esta sesión para poder hacer una extensión de conocimientos, sobre todo de los talleres, de los temas que se vienen desarrollando en todas las semanas. Se ha colocado el enlace de la sala en los grupos de WhatsApp, principalmente en el grupo del diplomado del grupo número 2 de desarrollo infantil temprano. Pero vamos a esperar unos minutos mientras la magíster da por iniciada su sesión. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se la escucha. También se Oh, visualiza su cámara. ok, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar. Permítanme unos minutos para poder compartir pantalla y poder iniciar con lo que compete a nuestra sesión del desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años. ¿Quién le habla? Soy la psicóloga Andrea Gallardo Paredes y esta noche voy a estar a cargo del tema para poder acompañarnos, ¿sí? Bien, vamos a empezar ya con tomando en cuenta dos preguntas, ¿no? Que de repente surgen y son parte de la sesión del día de hoy, que nos dice cómo se da el desarrollo cognitivo en la primera infancia y la segunda es cómo influye el desarrollo socioemocional para la socialización del niño. Me gustaría que la sesión del día de hoy pueda ser participativa para que de esta manera podamos retroalimentar la información que se va a brindar también con las experiencias de repente que ustedes han tenido o tienen dentro de sus centros de trabajo o sus entornos también en los cuales se van desempeñando, ¿sí? Entonces, como decía, iniciamos con dos preguntas puntuales, ¿no? Es interesante poder ver cómo se va dando el desarrollo cognitivo en la primera infancia, ¿no? Cómo el niño va logrando desarrollar los procesos psicológicos básicos, fundamentales que todas las personas necesitamos, pues, para el desarrollo de nuestro potencial humano, ¿no? Y también el desarrollo socioemocional, cómo puede influir para que el niño pueda tener una adecuada o no socialización, ¿no? En cuanto al entorno, porque sabemos pues que por naturaleza nosotros vamos a ser seres sociables. Es por eso que vamos a iniciar con la primera parte, que vienen a ser el desarrollo cognitivo en la primera infancia. A ver, vamos, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes en referencia a ello, ¿no? ¿Cómo se dará el desarrollo cognitivo en la primera infancia? Para poder participar es importante tomar en cuenta que podemos prender nuestro micrófono o de repente participar a través del chat. A ver, vamos a ver, les hago esta primera pregunta. ¿Cómo creen ustedes o cómo han observado que se va dando este desarrollo cognitivo en la primera infancia? A ver, los escucho. ¿Cómo se irá dando? ¿Qué creen ustedes? Reitero, pueden escribir también a través del chat para poder hacer esta sesión interactiva y no sea algo monótono. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Te Bueno, escucho, bueno, con Grecia. respecto a la pregunta,
Con respecto a la pregunta sobre el desarrollo cognitivo en la primera infancia, bueno, es que el niño va adquiriendo lo que son los conocimientos a través del aprendizaje y también a través de la experiencia. Y bueno, eh, este desarrollo cognitivo está dentro, pues, ¿no? Lo que es la memoria, el lenguaje, ¿no? La Así. percepción, todo eso del niño. Conforme va adquiriendo la madurez, va desarrollando sus habilidades. Excelente, gracias, Grecia. Como bien indicas, ¿no? Tiene que ver mucho con el desarrollo de los procesos básicos y procesos superiores que tenemos los seres humanos. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema. Iniciamos en la primera parte hablando de lo que es el desarrollo cognitivo, ¿no? Vamos definiendo un poquito esta parte que viene a ser el desarrollo cognitivo. Sabemos que existen teorías que nos hablan acerca del desarrollo cognitivo y que buscan explicar a través de procedimientos o los procesos dinámicos el cual la mente humana va desarrollándose y va cambiando a lo largo de la infancia hasta pues nuestra edad adulta, ¿no? Porque nuestro desarrollo cognitivo sigue en constante avance, ¿no? También se refiere a las capacidades que incluyen la memoria, el razonamiento, el procesamiento espacial, la resolución de problemas, el lenguaje y la percepción, como lo mencionaste. Tenemos autores como Cantero que consideran que el desarrollo cognitivo implica el desarrollo de procesos mentales superiores como son la inteligencia, el aprendizaje, hechos y conceptos, creencias, ideas, enseñanzas y educación. Tengamos en cuenta que uno de los autores que dentro de la psicología se trabaja y es un referente acerca de las teorías cognitivas, pues viene a ser Jean Piaget, ¿no? Quien a través de años de investigación empírica es un psicólogo suizo que formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia, ¿no? Como decía Grecia, el desarrollo cognitivo se va dando a través de las interacciones que va teniendo el niño con su entorno que le permiten entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Muchas veces usamos el término a través de ensayo y error. Por ejemplo, cuando nosotros vemos de repente que el niño está, vamos a suponer, jugando con un perrito, ¿no? Y de repente está muy bruscamente jugando con el perrito y el perrito reacciona y ladra. ¿Qué nos va a dar? Le va a dar un mensaje al niño, ¿no? Que no podemos ser tan bruscos, tan toscos al momento de coger al perrito porque pues puede reaccionar de manera brusca. Y si esta situación se da en reiteradas veces, va a quedar como un aprendizaje significativo para el niño y va en una próxima situación, el niño va a evitar de repente poder incomodar tanto al perrito y en una próxima va a tener mucho mayor cuidado, ¿no? Asimismo, hay enfoques de estudio que se dan en cuanto al desarrollo cognitivo. Y tenemos 4 enfoques, los que vamos a hablar el día de hoy, que viene a ser el enfoque conductista, ¿no? Que enfatiza la preocupación por identificar cambios de conducta que se operan a través de la experiencia o práctica, ¿no? Si yo veo que haciendo algo, de repente, hablando un poquito del conductismo, las teorías conductistas, donde tenemos a Watson y a Pavlov, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si tenemos un niño que constantemente saca malas notas, ¿no? Y cada vez que saca malas notas, de repente la mamá le retira un juguete. ¿Qué va a hacer el niño para cambiar la conducta? Probablemente va a buscar estrategias o va a ver la forma de mejorar sus notas para que su mamá deje de... Es una forma de castigo, ¿no? Así se lo conoce dentro de la teoría conductista, el que le siga quitando los juguetes, ¿no? Entonces va a haber un cambio de la conducta en el niño, de repente era un niño que no estudiaba por las tardes, ahora va a ser un niño que va a repasar por las tardes para poder mejorar las notas. Así también hablamos de un enfoque psicométrico, ¿no? Bueno, el enfoque psicométrico, justamente como dice, viene a ser la medida de la psiquis, ¿no? La parte de psicometría, que se da a través de la aplicación de test de inteligencia, donde se busca identificar el cociente intelectual, o también conocido como IQ, que nos permita a nosotros los psicólogos poder determinar cuál es el nivel de cociente intelectual que pueda tener un niño y poder categorizarlo, ¿no? Si este está en un nivel promedio, está en un nivel bajo, en un nivel alto, de repente, que se asocia a unas altas capacidades, ¿no?
Entonces, por ello es necesario tener en cuenta cómo se da este enfoque psicométrico. Para ello, los psicólogos usamos test como las escalas Wechsler, que son muy completas para determinar el CI. Igual también tenemos las escalas de Reynolds, está Stanford-Binet, ¿no? Que son escalas que se van manejando. Raven, que suelen tomarlas en los trabajos muchas veces cuando se está postulando, Dominos, ¿no? Que nos permiten cuantificar el nivel cognitivo de las personas. Luego tenemos el enfoque piagetiano, que nos habla de identificar cambios cualitativos que se producen a nivel cognitivo, así como los procesos de asimilación y adaptación que logra el niño en el día a día, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, vamos a hablar de estos procesos también posteriormente para poder entenderlo de mejor manera, ¿no? Y hablamos de un enfoque piagetiano. También tenemos el enfoque del procesamiento de la información que se da desde un plano cognitivo y que investiga la forma como se da el procesamiento de la información, cómo ingresa a nuestro organismo la información, que muchas veces se da pues a través de nuestros sentidos, ¿no? Nosotros tenemos 5 sentidos por los cuales vamos a captar la información que hay a nuestro alrededor y en base a ella, en nuestro cerebro, poder procesar esta información para poder tener una respuesta, ¿no? Y ahí hablamos de los procesos perceptivos. Ahora, a través de los procesos perceptivos, nosotros vamos desarrollando lo que es el aprendizaje, nos va a permitir entender, por ejemplo, aprender si vemos cómo se da el procedimiento de la realización de una papa a la huancaína y constantemente lo estoy viendo, lo puedo practicar y ya queda como un aprendizaje de una receta de la papa a la huancaína. La memoria me va a permitir evocar recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de algún conocimiento previo que yo haya tenido. Si yo de repente voy a cruzar la pista y anteriormente me han enseñado que para cruzar la pista el semáforo debe estar en rojo, entonces queda como evoco ese recuerdo que me va a permitir a mí poder manejar las normas de tránsito, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a la resolución de problemas. Ahora, vamos a enfocarnos en cuáles son esos postulados que nos indica Piaget. Piaget postulaba a que la adquisición del conocimiento viene a ser un sistema dinámico, continuo de cambio, y este tipo se define en referencia a 2 condiciones que definen los sistemas dinámicos. La teoría del desarrollo intelectual, que se va a centrar en la percepción, la adaptación, manipulación del entorno que rodea, y viene a ser conocida como una teoría de las etapas del desarrollo, ¿no? Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo, que los vamos a mencionar y conocer, dentro de los cuales se da la naturaleza del conocimiento, sí, la comprensión, la capacidad de entender y procesar la información, según la etapa en la que nos podamos encontrar y la edad también en la que nos encontramos. Entonces, los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Por otro lado, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental, es decir, las experiencias previas que tenemos en nuestro entorno. Para ello, es necesario y es importante hablar de lo que viene a ser la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, es importante entender que hablamos de 2 tipos de inteligencia: la inteligencia operativa y la inteligencia figurativa. Cuando hablamos de un tipo de inteligencia operativa, viene a ser el aspecto activo de la inteligencia, por ejemplo, que se trata de las acciones abiertas, encubiertas, llevadas a cabo con el fin de seguir o recuperar o anticiparse las transformaciones de los objetos o personas de interés. El procesamiento, el razonamiento que me va a permitir comprender algo, viene a ser parte de la inteligencia operativa, ¿no? Como su nombre lo dice, busca operar para generar un conocimiento y se enmarca en cómo se entiende el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de un ejercicio matemático, ¿no? El hecho de hacer las sumas, las restas, las operaciones matemáticas para llegar al resultado de un problema, podemos denominarla como la inteligencia operativa, el procedimiento que me va a conllevar a mí a poder entender cómo se da
un ejercicio matemático, ¿no? Por otro lado, tenemos la inteligencia figurativa, que vienen a ser los aspectos más estáticos de la inteligencia, involucrando todos los medios de representación que se utilizan para mantener en mente los estadios, ¿no? Que involucra la percepción, imitación, imágenes mentales, dibujo y lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué se les viene a la mente, ¿no? O qué imagen se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra playa. A ver, ¿qué imagen se les viene a la mente cuando decimos palabra playa? Arena, olas. Arena, ¿no? Tenemos las olas. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente cuando decimos la palabra playa? Ahora vamos a ver acá en el chat que también están respondiendo. El mar, muy bien. Tenemos, ¿no? Arenas, olas, el mar, de repente a alguien se le viene a la mente un ceviche, ¿no? Lo asocia a un ceviche, de repente a alguien puede empezar los peces, ¿no? ¿Y en base a qué se va a conformar esta imagen mental? En base a mis experiencias que yo he tenido previamente. De repente tuve una ocasión donde fui a la playa y justo en ese momento estaban pescando, me permitió ver un pez, ¿no? Entonces, la imagen, la representación que yo tengo sobre un concepto, lo vamos a llamar la inteligencia figurativa. Ahora, tengamos en cuenta que Piaget creía que los aspectos figurativos o la representación de la inteligencia van a estar subordinados a aspectos operativos, ¿no? Entonces, no se puede dar una inteligencia figurativa si previamente no se ha dado la comprensión de un concepto que se hace a través de la inteligencia operativa, ¿no? Por lo tanto, la comprensión deriva esencialmente de los aspectos operativos de la inteligencia. ¿No? Qué interesante es poder entender cómo funciona nuestro desarrollo cognitivo. Vamos con lo siguiente. Vamos a puntualizar más en la inteligencia operativa. Dentro de la inteligencia operativa se dan algunos procesos. Tenemos el proceso de la asimilación y el proceso de la acomodación. Cuando hablamos del proceso de la asimilación, viene a ser en cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información, y es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes, en la que se reinterpretan nuevas ideas para adecuar o asimilar la antigua idea. Y por otro lado, tenemos la acomodación, que es el proceso de que el individuo va a tomar nueva información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar una información. ¿Y qué vienen a hacer los esquemas? Los esquemas vienen a describir las acciones mentales y físicas involucradas en la comprensión y el conocimiento. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender qué es asimilación y qué es acomodación. Cuando un niño utiliza una cuchara para comer, comprende que ese elemento sirve para poder ingerir alimentos, ¿no? Pero ¿qué pasa si en otro contexto observa una pala y la asocia con una cuchara gigante? ¿No? Ahí hablamos de un proceso de asimilación, ¿no? Asocia la forma de la cuchara, ¿no? Y todo ello, perdón, la forma de la pala con una cuchara, está asimilando. Ahora, sin embargo, cuando comprende que la cuchara sirve para comer y la pala para jugar en la arena, entonces hace un proceso de acomodación, ¿no? Entonces, la asimilación puede ser la asociación de objetos que cumplen funciones similares o se parecen, y la acomodación viene a ser la comprensión de la funcionalidad de cada uno. Vamos acá a poder identificar. Por ejemplo, cuando un niño ve por primera vez una cebra y lo nombra erróneamente como un caballo, un animal más familiar a su orden de experiencia, ¿qué sería? ¿Asimilación o acomodación? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué proceso sería? ¿Asimilación o acomodación? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué sería? A ver, vamos a ver acá.
Elga dice acomodación. Miren, miren, nuevamente se los leo. Un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como un caballo, un animal más familiar a su orden de experiencias. En este proceso sería la asimilación, ¿ya? Ahora, cuando el niño aprende el concepto de perro a partir de ilustraciones de perros grandes o quizás un perro grande de la casa y luego es confrontado con un perro pequeño, y empieza y piensa que erróneamente que se trata de otro animal como un gato, ¿no? También es un proceso de asimilación. ¿Cuándo pasa a ser acomodación? Cuando el niño ha aprendido la idea del perro como algo grande y confronta al perro pequeño. Aprenderá al ser corregido a acomodar la nueva posibilidad del perro dentro de la categoría mayor y a distinguirlo dentro de la categoría de los gatos. O sea, va a haber una diferenciación entre perro y gato, ¿no? Entonces, acá en este concepto donde vemos el segundo ejemplo del niño que aprende el concepto de perro a partir de ilustraciones de perros grandes y todo ello, hablamos todavía de una asimilación y aquí cuando el niño entiende que hay perros pequeños y perros grandes y que aún siendo un perro pequeño sigue siendo un perro y no es un gato, ahí hablamos de la acomodación. Acá tenemos otro ejemplo, miren. Cuando hemos aprendido un idioma nuevo, ya sus estructuras mentales son de común manejo y no necesitamos traducir el pensamiento a un idioma anterior, sino que podemos elaborar el pensamiento directamente en el nuevo. Es decir, nosotros de repente, nuestro idioma nativo es el español, pero de repente aprendí el inglés y yo entiendo el inglés solamente con escucharlo. O sea, ya comprendo desde cuando me hablan el inglés, ya lo comprendo, ya lo entiendo. ¿No? Ya lo identifico. Ahí hablamos de un proceso de acomodación porque aprendí a interpretar el nuevo idioma. Ahora, cuando nosotros pasa que empezamos, y creo que en su mayoría los que hemos estudiado inglés, ¿no? Cuando empezamos recién a aprender el inglés, ¿no? Y por ejemplo, cuando nos dicen una palabra, buscamos en automático traducir al español, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir, how are you today? ¿No? Estoy en mi mente, yo misma estoy traduciéndome. How are you? ¿Cómo estás today hoy día? Ah, entonces dice, ¿cómo estoy hoy día? ¿No? Entonces, en base a esa traducción, ahí todavía estás asimilando el nuevo idioma. Por eso necesitas en tu mente traducirlo a tu idioma nativo, ¿no? Entonces, esa parte quiero que quede claro. Cuando yo recién empiezo a entender o veo un objeto similar a otro y le doy el nombre de dicho objeto, es una asimilación. Pero cuando yo ya comprendo que por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Un resaltador y tengo un lapicero, ¿no? Entonces yo de repente digo, es un lapicero los dos, ¿no? Porque los dos sirven para escribir. Entonces, cuando yo hago esto, decir, los dos son un lapicero porque los dos sirven para escribir, estoy asimilando la funcionalidad de ambos. Pero ¿qué pasa si yo digo, este es un resaltador que me sirve para separar los textos, las ideas importantes, y ese es un lapicero que me sirve para escribir? Entonces estoy entendiendo la funcionalidad de cada uno y estoy haciendo un proceso de acomodación. Quisiera saber si quedó claro esta parte, por favor, para no confundirnos. ¿Quedó claro? Si queda alguna duda, podemos hacer las preguntas. A ver, ¿vamos claro? ¿Sí está claro el proceso de asimilación y el proceso de acomodación? A ver, me indican, por favor. Igual lo vamos a ver en un videito, ¿sí? Vamos a observar un video, ¿ya? Prestemos atención, por favor. Voy a compartir, permítanme. Quiero compartir acá.
Perdón, Por Cecilia. ejemplo, Ahora les todos vuelvo a tenemos en colocar. mente un proceso concreto cuando pensamos en ir a un restaurante. Ahora les vuelvo a poner, se me cerró la... A ver, ¿me indican si pueden ver la imagen, por favor? ¿Me indican si la pueden visualizar? Sí, ya. Ahora me indican si la Un pueden esquema es una escuchar. generalización ¿Sí pueden escucharlo? Ok, entonces ahora sí se las comparto. de experiencias pasadas que forma un patrón de pensamiento programado. Por ejemplo, todos tenemos en mente un proceso concreto cuando pensamos en ir a un restaurante. Algunos imaginan haciendo cola, haciendo un pedido, comiendo y luego tirando la basura. Otros se imaginan sentarse, luego pedir, compartirlo todo y luego pagar, dejando una generosa propina. Podemos pensar en un esquema como un marco mental pensando en un juguete para niños. Las cosas que ya entendemos completamente, digamos un triángulo, entran en nuestro cerebro sin problema. Cuando la nueva información es similar a la que conocemos, digamos un cuadrado, puede ingresar al cerebro mediante asimilación. Para información completamente nueva, aquí una estrella, esto no funciona. Entonces necesitamos adaptaciones y cambiar el esquema mismo. La asimilación es el proceso cognitivo de hacer que la nueva información encaje con tu comprensión actual del mundo. Funciona si la nueva información se acerca a lo que ya sabemos. Para procesar la nueva información, la hacemos encajar en nuestros esquemas existentes. Tenemos que usar la acomodación si las cosas son tan únicas que no encajan en nuestro esquema existente. En otras palabras, para comprender algo verdaderamente nuevo, primero tenemos que remodelar nuestro espacio cerebral. Imagínate que naciste completamente daltónico. Ni 1.000.000 de libros, ni el mejor profesor podrían explicarte realmente el color rojo. Necesitas experimentarlo para acomodar la idea. Frederick Bartlett demostró cómo el esquema inconscientemente altera nuestra percepción y memoria en lo que se conoció como el experimento de la Guerra de los Fantasmas. Lo hizo leyéndoles a sus estudiantes británicos un extraño cuento popular nativo americano de la tribu Chinook. La historia involucraba fantasmas, cazar focas, ir a la guerra y andar en canoa. Más tarde supervisó cómo los estudiantes recuperaban lo que recordaban de la historia. Los primeros días, luego las semanas, luego los meses después, sucedieron 3 cosas sorprendentes. 1. Omisión de detalles desconocidos. Varios estudiantes no recordaban una parte sobre la caza de focas del Chinook. Esto sucede porque la caza de focas no encaja naturalmente en el contexto cultural de los estudiantes británicos ricos. En otras palabras, no cuentan con un esquema existente para este tipo de información. Por lo tanto, les resulta difícil comprenderlo y, por ende, no pueden trasladarlo a su memoria a largo plazo para recordarlo. Así que lo olvidan. Bartlett argumentó que psicológicamente concebimos como irrelevante cualquier cosa que no se ajuste a nuestro esquema. 2. Familiarización con cosas extrañas. Algunos de los estudiantes que inicialmente recordaron la parte de la caza de focas, luego recordaron la actividad como ir a pescar. Una canoa cargada de armas era recordada como un bote de remos. Esto sucede porque cuando nos faltan las palabras para describir nuevas experiencias únicas, utilizamos modismos o figuras retóricas. En otras palabras, canalizamos información desconocida a través del marco de un esquema familiar. Y como hacemos eso cada vez que recordamos esa experiencia única, con el tiempo se vuelve más familiar y menos auténtica. 3. Racionalización de lo ilógico. Inmediatamente después de contarlo, la mayoría de los estudiantes pensaron que la historia era extraña. Sin embargo, unas semanas más tarde, de repente tuvo mucho sentido para algunos de ellos.
Los estudiantes comenzaron a agregar términos como por lo tanto y porque, e inconscientemente hicieron que la historia fuera causal y lógicamente coherente. Cada vez que lo recuperaban de memoria, añadían un motivo. Los Chinook no iban a cazar focas, ni a la guerra en sus canoas. Tomaron los botes porque querían ir a pescar. Bartlett notó que cada vez que se pedía a los estudiantes que recordaran la historia, esta había cambiado un poco, lo que significa que los recuerdos a largo plazo no son fijos ni inmutables, sino que se ajustan constantemente. Esto respalda la visión existencialista de que las personas construyen el pasado en un proceso constante de ajuste. En otras palabras, mucho de lo que recordamos se racionaliza en una autonarrativa que nos permite pensar en nuestra vida como una serie coherente de acontecimientos. Jean Piaget, quien acuñó el término, argumentó que construimos nuestras experiencias en esquemas para poder darle sentido al mundo. Si este video Bien, hemos observado entonces, ¿no? A través de ese videíto, para poder tener un poquito más claridad en cómo se da ese proceso de asimilación y de acomodación, ¿no? Bien. Como mencioné, Piaget también nos habla del desarrollo cognitivo, ¿no? Que se da en 4 etapas, ¿no? Que son las que él propone. Iniciamos con la sensorio-motriz que se da de los 0 a los 2 años, la preoperacional que se da de los 2 a los 7 años, la de operaciones concretas que se da de los 7 a los 11 y la de operaciones formales que se da de 11 en adelante. Pero el día de hoy, justamente parte del tema es la primera infancia, nos vamos a enfocar en las 2 primeras, que es la sensorio-motriz y la preoperacional. ¿Y qué viene a ser la etapa sensorio-motriz? En esta etapa, los niños empiezan construyendo progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias, ¿no? Como decimos, la etapa donde el niño empieza a percibir la información que existe a su alrededor o de la realidad a través de los sentidos, como lo son la vista, el oído, la interacción física con objetos, ¿no? Como el agarrar, el chupar, el pisar, ¿no? Por eso su nombre dice sensorio, que viene de sensaciones, que viene de lo que son los sentidos, y motriz a través del movimiento. Cómo descubre su entorno a través del movimiento y de las sensaciones que se dan a través de los sentidos. Aquí también es importante hablar de la permanencia del objeto, que es la comprensión del niño y de lo que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella ya no puede ser visto ni oído, ¿no? En el primer año, el niño todavía no entiende, por ejemplo, si el niño ve que la mamá se va, ¿no? Desaparece de su vista, vamos a suponer que lo tiene cargadito en su cuarto y la mamá sale del cuarto, probablemente el niño empieza a llorar porque en su esquema mental todavía no tiene la capacidad de entender que mamá está saliendo un rato de la habitación y que va a regresar. Él ve simplemente que mamá desapareció, ¿no? Y es lo que su esquema mental entiende del primer año, es en el primer año. Por eso que incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad, pero esta capacidad se suele adquirir casi hacia el final de esta etapa sensorio-motriz y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona sin percibir. Luego se despierta en él la clara intención exploradora. En esta etapa el niño gatea para alcanzar objetos, toma cosas, ¿no? Se ve que son muy exploradores, empiezan a meter las cosas a la boca, cogen las cosas con los piecitos, ¿no? Todo ello empiezan a buscar mucha información del entorno para poder comprender cómo se da.
También se da la imitación y el juego, que son las actividades por excelencia de este periodo. Ejemplo de actividades es hacer sonar un sonajero, encontrar un objeto que se ha caído de la mesa, buscar una pelota que ha rodado por debajo del mueble, imitar movimientos, sonidos y coger un objeto tirando del mantel o también pues de las agujetas, ¿no? Entonces, tenemos que entender aquí que este proceso de imitación es bastante necesario para el niño, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando llegan al consultorio, los padres refieren que ellos por temor, y sobre todo pasa en los hijos primerizos, por temor a que se enfermen, a que se ensucien, no los dejan explorar, ¿no? No los dejan explorar el entorno en el cual ellos se van desempeñando, no les permiten gatear, no les permiten recoger objetos que estén tirados en el piso, tocar las cosas, por ejemplo, cuando están empezando a comer, no los dejan ensuciarse, constantemente los están limpiando, ellos mismos les dan en la boca. Entonces, muchas veces este tipo de actitudes de los padres primerizos inhibe la capacidad exploratoria y de aprendizaje del niño en la primera infancia, ¿no? En la primera etapa de esta etapa sensoriomotriz. Ahora, si nos vamos a la etapa preoperacional, ¿no? En esta etapa está previa a las operaciones del desarrollo cognitivo. Aquí tenemos a Piaget, que observó que los niños aún no entienden la lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. Entonces, aquí se incrementa el juego y pretenden tener un lugar en esta etapa. Sin embargo, el niño aún no tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Perdón, tiene problemas. Es decir, en esta etapa, la flexibilidad cognitiva, ¿no? El niño todavía no lo ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, el niño no entiende que de repente para poder, hoy día de repente te llevo al mercado o al centro comercial y ves un juguete que te gusta, pero por hoy día no te lo puedo comprar, pero quizás mañana sí o pasado también. Él todavía no entiende que se puede dar que esa compra de juguetes se den otros días. Él lo ve solamente en la situación del momento, ¿no? Y los juegos de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico y la manipulación de objetos. ¿Qué pasa? De repente para mí, como niña, empiezo a decir, ah, mira, este es un avioncito, ¿no? Y a través de un resaltador yo le doy pues la funcionalidad de un avioncito. Y hablamos de un juego simbólico, ¿no? Por ejemplo, los trozos de papel son platos y una caja es una mesa. Sus observaciones de símbolos ejemplifican la idea del juego con la ausencia de los objetos reales en cuestión. Ahora, ¿cuáles son las subetapas de la etapa preoperacional? Las funciones simbólicas y el pensamiento intuitivo, ¿no? Cuando hablamos de funciones simbólicas es cuando los niños son capaces de entender, recordar objetos e imágenes en su mente sin tener el objeto enfrente de ellos, ¿no? Y se da entre los 2 y los 4 años. Como les decíamos, empiezan a representar. En esta etapa, por ejemplo, el niño empieza a tener un juego simbólico, ¿no? Yo voy a hacer hoy día un gatito, miau, miau, ¿no? Imita el gatito, empieza a tener esta capacidad de juego simbólico. Luego de ello pasamos a la etapa del pensamiento intuitivo, en el que los niños tienden a proponer las preguntas del por qué y cómo llegar. Esta etapa es cuando los niños quieren el conocimiento del todo, la famosa etapa del por qué. ¿Por qué gira la luna? O perdón, ¿por qué la luna es blanca? ¿Por qué gira la Tierra? Mamá, ¿por qué la hormiga lleva cosas, no? Transporta cositas. ¿Por qué hay una hormiga? ¿Por qué el por qué, el por qué, el por qué? Y muchas veces, pues, buscan explicación de todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Dentro de esta etapa también es importante entender que se da el egocentrismo. Ellos no entienden que el mundo no gira alrededor de ellos y ven bueno, en el caso de los pequeños en esta etapa ven el mundo de la misma manera que lo ven y también creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos y pueden ver, sentir y escuchar, ¿no? A veces pues llevan peluches y dicen, es mi amigo, ¿no? Y mira, quiero un espacio para mi amigo también. Dale una silla, mamá, para mi amigo. Él también va a comer y le dan la comida y todo ello, ¿no? Acá vemos un parte de juego simbólico que se da y piensan o perciben que todo se da de la misma manera. Entonces, por eso les digo, tenemos estas subetapas que se dan dentro del desarrollo sensorio-motriz. Quiero compartir un videíto con ustedes acerca de juego simbólico.
Vamos a ver acá. Permítame un momento que está. Un momentito que está abriendo acá el archivo. A ver, chicos, denme un minuto que está cargando. Ahora les comparto. Sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Bueno, para comenzar, debemos decir que la teoría de Jean Piaget, mejor conocida como teoría del desarrollo cognitivo humano de este señor, es un modelo teórico sobre la naturaleza y formación de la inteligencia de los seres humanos, postulado por el psicólogo suizo Jean Piaget, nacido en el año 1896 y fallecido en 1980. También debemos mencionar respecto a esta teoría es que para este señor, es decir, Piaget, la inteligencia estaba directa y necesariamente vinculada con el periodo de la infancia de los individuos, durante la cual se construye a partir de la exploración y las prácticas activas. Pero esto no queda aquí, así que sigamos hablando un poco más sobre esta teoría del desarrollo cognitivo. Porque Jean Piaget entendía a la inteligencia como algo dinámico, que reorganiza los procesos mentales constantemente de cara a las situaciones vividas y a las necesidades de su entorno. Y también Jean Piaget nos va a decir que en su intento por comprender este proceso, propuso un método analítico de distintas etapas del desarrollo que, a pesar de sus limitaciones, contribuyó fundamentalmente a las ciencias educativas y al desarrollo de modelos pedagógicos más ricos y abiertos. Continuemos hablando un poco más sobre esta teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en este caso hablar sobre la inteligencia. Bueno, para comenzar debemos decir que de acuerdo con esto, Piaget postuló dos formas de inteligencia que permiten al ser humano lidiar con los aspectos móviles y los estáticos de la realidad. A estas inteligencias una la iba a llamar inteligencia operativa, que es el aspecto activo de la inteligencia encargado de las acciones frontales o encubiertas que permiten anticipar, seguir o reponerse de los cambios de la realidad. Después tenemos la inteligencia figurativa, que es el aspecto más estático de la inteligencia, que es el encargado de la representación de la realidad, es decir, de las labores de observación, imitación y gestación de impresiones mentales como el dibujo y el lenguaje. Y por último decir que según Piaget, la inteligencia figurativa sería consecuencia de la operativa, de la cual dependería fundamentalmente, ya que en su modelo de la inteligencia, la acción y la experiencia directa con el mundo son determinantes en la construcción de los modelos mentales. Sigamos hablando un poco más sobre esta teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en este caso hablar sobre la asimilación y acomodación. Bueno, respecto a este tema, Jean Piaget estableció en su teoría de la inteligencia dos funciones básicas de la inteligencia, que son a su vez formas distintas de aprendizaje o adquisición de conocimientos, que son la asimilación y la acomodación.
Respecto a la primera mencionada, es decir, a la asimilación, se trata de un método de confrontar conocimientos novedosos o situaciones existenciales novedosas, inéditas, cotejando o comparando con el bagaje de conocimiento aprendido. Y también decir que es una forma de captar nuevas experiencias e integrarlas a nuestros esquemas mentales. Y por el otro lado tenemos la acomodación, que por el contrario, la acomodación supone la capacidad de replantear ciertos esquemas mentales concebidos a partir del encuentro de una experiencia novedosa o conocimiento nuevo que obliga a reinterpretar los esquemas mentales y que no puede ser asimilado. Bueno, esto es todo por hoy. Los invitamos a ver el otro video sobre este tema, las etapas del desarrollo cognitivo, para que puedan profundizar más sobre esta teoría. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos al... Bien, hemos tenido ahí un breve resumen, ¿no? Sobre estas partes que hemos estado mencionando relacionados a la teoría de Piaget y tomando en cuenta, pues, sobre las etapas, ¿no? Mencionamos estas dos. Bien, ahora, ¿cómo se da el desarrollo del lenguaje, ¿no? En base a las etapas en las que el niño se va teniendo, ¿no? Con la parte del desarrollo cognitivo, culminamos en esa porque les mencioné que íbamos a hablar de esas dos etapas, ahora pasamos al desarrollo del lenguaje. Para poder entender el desarrollo del lenguaje, es necesario hablar acerca de que cuando hablamos de lenguaje no se refiere exclusivamente al lenguaje hablado. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje abarca mucho más allá, también el lenguaje gestual, ¿no? Que puedan tener los niños, el lenguaje escrito. Por eso dice que no refiere exclusivamente al lenguaje hablado y en el niño se pueden desarrollar diferentes formas del lenguaje. El lenguaje gestual que se da de los 0 a los 2 años, ¿no? Cuando el niño hace caras, cuando podemos tratar de interpretar lo que quiere, de repente haciendo algún tipo de gesto. El lenguaje verbal que se da de 1 a 5 años, donde el niño ya empieza a verbalizar palabras, ¿no? Papá, mamá, mamá, guá, 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 que son agua, o sea, ya empieza a manifestar sus necesidades a través de un lenguaje verbal. Y el lenguaje escrito, pues que se da más allá de los 5 años, cuando hablamos pues de la etapa escolar, ¿no? La etapa primaria, no preescolar, sino escolar primaria, donde los niños ya empiezan a desarrollar la capacidad de escritura. Ahora, si hablamos acerca de qué es el lenguaje infantil, para poder entender el lenguaje infantil hay que entender que es un instrumento de comunicación más importante que tenemos las personas y que es el principal medio de información y transmisión de la cultura y es por ello que su adecuado desarrollo es fundamental en la estructuración del pensamiento y acción del niño, ¿no? Para poder entender el lenguaje viene a ser una de las funciones ejecutivas fundamentales que necesitamos las personas para poder relacionarnos y para poder también dar a conocer cuáles son nuestras necesidades y que puedan ser satisfechas. Por ejemplo, que el niño llore cuando tiene hambre, cuando son recién nacidos, es una forma de comunicación. Está comunicando que pues tiene hambre o probablemente requiere un cambio de pañal o puede ser que tenga gasecitos, ¿no? Entonces nos comunica algo el llanto del bebé. ¿No? Por ahí también, supongamos que a partir de empieza a hacer balbuceos, ¿no? Guau, guau, empieza a reírse, también nos comunica estado de ánimo. Entonces, por eso es importante entender que el lenguaje nos permite comunicar lo que pensamos, estructurar el pensamiento y la acción que tiene el niño. ¿Cuáles vienen a ser las funciones básicas del lenguaje? Cuando nosotros hablamos de lenguaje, es importante entender que la función interaccional que viene a ser se utiliza para establecer relaciones sociales y para relacionarse con otros, ¿no? Busca la interacción entre las personas, ¿no? Es instrumental porque se utiliza para satisfacer necesidades básicas y completar tareas, ¿no? Cuando yo tengo hambre, digo, tengo hambre, me duele el estómago, voy a prepararme algo, ¿no? O de repente me siento mal, por favor, dame una pastilla, ¿no? Cumple una función instrumental.
Personal porque se utiliza para expresar individualidad, sentimientos e identidad, ¿no? A través de mi lenguaje, la forma en cómo yo hablo, el tono de voz que utilizo, todo ello conforman a la individualidad, el quién soy y conforman mi identidad. A veces nosotros identificamos a las personas por el tono de voz, por el ritmo del habla que puedan tener, por cómo hablan también. Regulatorio porque se utiliza para manejar y controlar comportamientos propios y de otras personas. Heurístico porque se utiliza con el propósito de aprender, explorar e indagar. Imaginativo porque se utiliza para poder inventar nueva información y formar ideas nuevas, ¿no? Contar un cuento, por ejemplo, que pueda ser de fantasía, de las princesas, ¿no? Nos permite transmitir una información imaginativa. Informativa porque, pues, como su nombre lo dice, permite comunicar información formal a los oyentes, ¿no? Y eso es lo que se da en los noticieros, por ejemplo, ¿no? Que a través de noticias se puede informar cómo se encuentra el entorno, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la adquisición del lenguaje? Tenemos la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La prelingüística abarca desde el nacimiento hasta los 12 meses. En esta etapa los niños aprenden que las palabras van a tener un significado y aunque no puedan expresarlo, empiezan antes del año a reconocer el sonido de determinadas palabras, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que la etapa prelingüística viene a ser en los sonidos que se pueden hacer, los balbuceos, sonidos guturales, forman parte del lenguaje prelingüístico. Y si hablamos de lingüístico, que comprende desde los 2 hasta los 16 años, ¿no? En esta etapa empiezan ya los niños a relacionarse, ¿no? Ya empiezan a ir al prekinder, ya van a la estimulación, empiezan a tener ya una comunicación con otras personas externas a las de su seno familiar muchas veces. Entonces, hace que puedan mejorar muchas veces el ritmo de la comunicación, ¿no? Porque si yo de repente he tenido un niño al cual no le he permitido socializar, de repente lo he tenido mucho tiempo en casa solamente conmigo, no le he llevado al parque para que pueda interactuar y comunicar las cosas, probablemente puede ser un niño que no sepa cómo comunicarse y cómo socializar, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa también busca hacer que los demás le comprendan y aumenta mucho el vocabulario y la construcción de la sintáctica, que forma parte importante de la adquisición del lenguaje. Me gustaría saber si hasta aquí tenemos alguna preguntita. ¿Alguna preguntita? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutitos, son las 8:55. Vamos a tomar 5 minutitos para tomar una agüita, ¿no? Ir rápidamente a tomar algo. Y estamos regresando a las, bueno, ya son 9 en punto. Ya, vamos a tomarnos tan solo, bueno, 4 minutitos, ¿ya? Y estamos regresando en breve. Más, vamos a continuar. Y también para seguir compartiendo. Antes de irnos a este pequeñito break, hablábamos un poquito acerca de las etapas de la adquisición del lenguaje. Mencionaba que teníamos 2 etapas, la etapa prelingüística, la etapa lingüística. Prelingüística que nos abarca desde los nacimientos hasta los 12 meses y lingüística que comprende desde los 2 hasta los 16 años, ¿no? Nos habíamos quedado desarrollando un poquito más la etapa lingüística, ¿no? Que finalmente hay que entender que es la etapa donde por la misma necesidad de comunicarse, buscamos la forma de repente a través de la adquisición del lenguaje, lo que nos pasa, para poder hacer que los demás comprendan, ¿no? Y en esta etapa aumenta mucho lo que es el vocabulario y la construcción sintáctica. Por favor, vamos a compartir aquí. Quiero compartir un videito con ustedes sobre esta etapa.
más importante es la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La prelingüística iría desde el nacimiento del bebé hasta las primeras palabras. Las primeras palabras que inician la etapa lingüística, como el nombre bien dice, estaría entre el año y el año y medio. Dentro de la etapa prelingüística es muy importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un bebé de 0 a 3 meses, es importante que observe que hay un buen agarre al pecho o al biberón, es decir, que el bebé no presenta un frenillo lingual, y también que hay una buena audición. Eso es fundamental para el posterior desarrollo. Si mi bebé tiene entre 4 y 6 meses, es importante que esté atenta a que haya ya una pequeña comprensión, es decir, las pequeñas palabras del entorno, cuando digo papá, está entrando por la puerta, mamá, que haya una respuesta de la expresión oral, facial del bebé hacia esa palabra. Entre los 6 y los 8 meses, mi bebé ya tiene que expresar en sus balbuceos algún tipo de sonido que me recuerde a una consonante. Es decir, si yo tengo un bebé de 8 meses y aún no le oigo expresar algún tipo de balbuceo que me recuerde a una m, a una p, estaremos atentos a ver qué ocurre. Después, la última etapa del balbuceo, que es muy importante por la intención comunicativa, es que el bebé ha de demostrarme con sus gestos, con su expresión facial, lo que quiere. Es decir, estoy jugando con mi bebé de 8, de 10 meses y él gira su cara para que yo le acerque ese juguete. ¿Por qué es importante? Porque ahí existe una comunicación, una expresión de la intención comunicativa. Yo no podré hablar, no podré decir mamá, papá o agua si antes no he comprendido, si no hay ese vínculo y esa comunicación previa. Cuando empiezan las primeras palabras, todos sabemos que es un día importantísimo y es un hito en las familias, el primer papá o el primer mamá. Y en esa etapa lo que hay que hacer es estar atentos a los gestos, acompañar las palabras del adulto con gestos también, ir potenciando su vocabulario. Hacia los 18 meses, nuestro bebé estará en una etapa deíptica, es decir, es la etapa en la que nos irá señalando, nuestro niño de 20 meses irá por la calle con nosotros y nos irá señalando con su dedo múltiples cosas que vea para que nosotros le pongamos nombre a esas cosas. Aproximadamente cuando el niño tenga unos 2 años, ya debemos entender muchas de las cosas que nos dice. Aproximadamente está calculado que a un 50% de lo que nos dice un niño de 2 años ya debe ser entendido por un adulto. Lo que no es normal es que un niño aún esté con 24, con 30 meses y todavía diga 2, 3 palabras, 4 palabras. Un niño más mayor, de 3 años, está en la maravillosa época y agotadora de los porqués. Y por qué se ha caído, y por qué tengo que ir, y por qué me levanto. Aprovechemos esa inquietud que tiene el niño por conocer para explicarle cosas del entorno, para darle vocabulario, para explicarle pequeños razonamientos que queramos compartir con él. A los 4 y medio, 5 años, un niño ya debe expresarse con una cierta fluidez, con una cierta rapidez en la clase, hacer preguntas, expresar cómo se siente, relacionarse con sus amigos. Y es igual si no dice la R bien o no dice la S bien, aún no pasa nada. Lo importante es que se comunique y sepa hacer preguntas, expresar sentimientos y relacionarse con su entorno. Más adelante, hacia los 5 años, algunos niños un poquito más tarde, ya tendrá todo el repertorio de sonidos completos. Y lo más importante, como siempre, no es estar atentos a una R, a una S o a una palabra un poquito mal articulada, sino a que el niño se exprese con naturalidad y con fluidez. Algo que en el video nos indica, ¿no? Que acaba de mencionar, es fundamental porque actualmente los padres están mucho más pendientes acerca de cómo se da el desarrollo del lenguaje del niño, ¿no? Y en esta parte muchas veces, pues, el padre
tiene temor, tiene dudas, cuando ve que el niño, por ejemplo, a la edad de 5 años, ¿no? Todavía no se encuentra pronunciando bien la R, ¿no? La preocupación tendría que ser ya cuando vemos que a los 5 años de repente no habla, no expresa y no comunica nada, ¿no? A los 5 años, pues el niño ya narra más frases, más de 2 palabras ya las explica. Por ejemplo, mamá, en el jardín jugué con mi amigo, ¿no? No lo va a decir con tal claridad, pero sí se puede dejar entender. La preocupación vendría si en esta edad, de repente, mamá, y no te dice más, ¿no? Y solamente te señala. Y muchas veces los padres tenemos responsabilidad en el desarrollo de nuestros hijos porque no les generamos la necesidad de solicitar las cosas. Muchas veces, por ejemplo, en consultorio muchas veces llegaban algunos padres que manifestaban pues que ellos levantaban, el niño levanta su dedo y dicen, yo ya le entiendo qué quiere, ¿no? Y sin que el niño tenga la necesidad de expresar una necesidad, ellos ya le entregan, ¿no? Por ejemplo, señala el dedo ahí, es una fruta la que quiere, ¿no? Ya, toma la fruta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Estimular también el lenguaje, ¿no? Toma, ¿quieres? Dame, ¿no? A través del gesto también y la articulación de palabras. Todo esto va a favorecer para que el niño pues pueda ir desarrollando lo que es el lenguaje. Aquí vamos a ver un cuadrito de la adquisición y el desarrollo del lenguaje, desde que están en la gestación, ¿no? En adelante. Decíamos que hasta el año hablamos de una etapa prelingüística, como podemos observar acá. Aquí vamos a ver que en la etapa, o bueno, cuando el bebé todavía está en la pancita de mamá, o es decir, la mamita está gestando, se desarrolla el oído interno y pueden percibir sonidos a través de la vibración, ¿no? Por eso durante las estimulaciones prenatales se le indica a la mamita que le hable al bebé, que le diga hijito, ¿no? Que le vaya contando historias, que papá le hable. ¿Por qué? Porque va a identificar los tonos de voz, ¿no? De quiénes son las personas y se va a familiarizar con ellos y le va a brindar seguridad. Por eso dice a través de la vibración, ponerle música. Claro que el sonido no va a llegar a él, se podría decir, con tanta claridad, pero sí la vibración del sonido, ¿no? Lo que le va a permitir sentir qué es lo que se le está transmitiendo. Entonces, esto se da a los 6 meses de la gestación. Luego tenemos las 24 horas después de nacer. ¿Qué pasa? Se perciben de forma determinada el sonido del lenguaje, sobre todo empieza a reconocer la voz de mamá, ¿no? Si mamá fue una mamá que constantemente le habló al bebé y de repente le contaba cuentos, le cantaba historia, y por el simple hecho pues de haber estado ligado al vientre materno, el bebé va a reconocer la voz de la figura materna. Luego viene a los 3 meses que se da el control de la laringe y será lo que físicamente nos permite hablar más adelante, ¿no? El control de la laringe que se da a los 3 meses. A los 6 meses, el bebé se convierte en un oyente universal. Puede distinguir todos los sonidos de todos los idiomas. Sin embargo, esto no quiere decir que interpreta la información, solamente escucha los tipos de palabra y todo ello, ¿no? O sea, toda esa información, supongamos que es un niño peruano y viene una persona del extranjero y le habla, el niño percibe toda esa información, ¿no? No distingue todavía que este es español, o este es mi idioma y este es otro idioma. Luego tenemos 10 meses donde deja de ser un oyente universal y el cerebro selecciona los idiomas nativos del niño, ¿no? El idioma materno. O sea que ahí empieza a interpretar la información en base al idioma en el cual pues el niño o el cual tiene nativamente. Entonces, en la etapa prelingüística el niño no emite lenguaje, pero sí lo va comprendiendo, ¿no? En esta etapa procesan los sonidos guturales, el balbuceo. No significa que va a emitir un sonido, no va a hablar, pero sí va a comprender la información o los sonidos que se están dando, ¿ya? Luego pasamos al año, ¿no? En el año pueden llegar a emitir 150 sonidos universales y aparecen las primeras palabras.
Por eso es tan importante la imitación de las palabras que dice el adulto, ¿no? Y nosotros la vocalización como adultos tenemos que hacerla precisa para que el niño pueda entenderla, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿no? Dame, toma, ¿quieres? ¿No? Vamos dando lo que son las palabras nosotros para que ellos, bueno, los niños van aprendiendo por imitación, puedan ir aprendiéndolas también. Luego, ¿qué pasa a los 18 meses? Es decir, al año y medio, se da lo que es la explosión denominativa del lenguaje. El pequeño empieza a entender que hay un nombre para cada cosa, ¿no? Por eso es tan importante la imitación de las palabras que dice el adulto. Y probablemente si ustedes conviven con niños pequeños, ya sea en el trabajo o en el entorno que tienen, se van a dar cuenta. Por ejemplo, en un bebé de 1 año, 6 meses aproximadamente, ya empiezan, mamá, agua, ¿no? Agua, empiezan a imitar gestos. Tú le dices, carita feliz, y te hacen la sonrisa. Carita triste, por ahí algunos niños ya aprenden y arrugan su carita. Entonces ya empiezan a comunicar y a también verbalizar algunas palabras. No frases, no oraciones, pero sí palabras de una manera más clara y le dan un sentido. Recuerden que en la etapa prelingüística el niño emite sonidos, pero muchas veces no tienen un significado todavía para él. En cambio, en la etapa lingüística ya mamá, ya sabe que se asocia a su mamá, papá. Por ejemplo, pasa mucho que en esta etapa los niños suelen decir papá, 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 y a toda figura masculina la asocian con papá, ¿no? Dicen papá, papá. Entonces, por eso decíamos que es tan importante la imitación de las palabras que dice el adulto. Ahora, una aclaración que hay que hacer acá, que es importante hablar a los niños las palabras como son. Muchas veces cometemos el error, ¿no? De hablarle a los niños diciéndole, como bebés, ¿no? Callito, ¿qué es tu callito, hijito, mi vida, mi cielo, ¿no? Y eso no es recomendable. ¿Quieres un carrito? Muy bien, ¿no? Muchas veces, como les digo, nosotros como chochitos les hablamos, ¿no? Y eso hace que el niño en esa etapa que está imitando también lo haga de la misma manera y no tenga claridad al momento de verbalizar algunas palabras porque las entendió así y las aprendió de esa manera. Luego también aparecen las primeras combinaciones de palabras, es decir, al año 7 meses, y es el paso más difícil a nivel lingüístico, que deben aprender ellos solos. Y empiezan a usar aproximadamente 100 palabras, ¿no? Ya aproximadamente acá serán 100 palabras que es importante tener en cuenta. Ahora, en los 22 meses, el niño aprende una palabra nueva cada 90 minutos. A lo largo del día aprenderán 5 palabras aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Ojo, esto es, tengamos en cuenta que son algunos hitos ideales que se podría entender que nos indicaría que el niño va dentro de la normalidad, pero no siempre se da este ritmo, ¿no? Entonces, como el niño aprende una palabra nueva cada 90 minutos, en el día van a aprender 5 palabras. Y nosotros si vamos estimulando con libros, ¿no? El perro, y le vamos enseñando la imagen del perro. ¿Y cómo hace el perro? Con los niños funciona mucho el uso de sonidos onomatopéyicos y también las canciones, ¿no? El perro, wow, wow. ¿Cómo hace el gato? Miau. La vaca, mu, ¿no? Entonces el niño ya empieza a trabajar esto también, los sonidos onomatopéyicos y las canciones. Luego tenemos a los 2 años que los niños usarán ya 300 palabras, pero serán capaces de entender 1000, ¿no? Entonces aquí el niño bueno, lo ideal es que vaya usando 300 palabras, no frases como reitero, sino pueden ser palabras solas o aisladas, pero que van a ser capaces de entender mucho más palabras, ¿no? Vamos a la calle, ¿no? Le dices, vamos a la calle y ya va a coger, algunos niñitos pequeñitos cogen sus cositas y ya se van, ¿no? Uno, vamos al jardín, cogen su mochilita y se van, ¿no? O sea, esa es la representación o la imagen representativa que ellos tienen del jardín, del pre-kinder, ¿no? O vamos al parque y ya corriendo se ponen felices. Entonces, esto se da, como les decía, en lo que es la etapa lingüística, ¿no? En los 2 añitos.
Luego tenemos a los 3 años, es la etapa de creación de frases y es capaz incluso de crear frases que no ha oído nunca, ¿no? En esta etapa de creación de frases, por ejemplo, lo que se va dando en el jardín, ¿no? Mamá, mi amigo, ¿no? Mamá, vamos, vamos, mamá, dame agua, ¿no? Entonces ya van creando pequeñas frases. Es parte del proceso que van a ir teniendo los niños. Recordemos que a diferencia de la etapa prelingüística, que los niños solo comprenden el lenguaje y no lo producen, en esta etapa lingüística ya empiezan a producir el desarrollo del lenguaje. Como vemos acá, miren, de los primeros 6 meses se da lo que son sonidos vocales, ¿no? A, O, U, A, U, A, ¿no? Empiezan a hacer soniditos. Al año los niños empiezan a balbucear, gu, ga, ga, gu, ta, ta, ¿no? Están en esta etapa. A los 20 meses los niños ya empiezan a decir sus primeras palabras, pa, ma. A los 28 meses ya llegan a juntar 2 palabras, dame, dame, ¿no? Empiezan, ya a los 36 meses ya pueden juntar 3 palabras, ¿no? Tengamos en cuenta. Ahora, es importante entender cuáles son los componentes del lenguaje. Tenemos el componente morfológico, el sintáctico, fonológico, semántico y pragmático. Es importante entender cómo es los componentes del lenguaje porque nos va a permitir desarrollarlos como tal y poder desarrollar un lenguaje. Cuando nosotros hablamos de la morfología del lenguaje, el morfema es la unidad significado más pequeña de un idioma. Las palabras pueden estar compuestas de 2 o más morfemas y es la estructura de la palabra, ¿no? Por ejemplo, viene a ser las letras, ¿no? Los prefijos, sufijos vienen a ser parte de los morfemas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos preuniversitario, pre viene a ser el prefijo y la palabra universitario. Entonces, por eso dice que es la estructura de la palabra, viene a ser la morfología, el entender, ¿no? Es parte del componente del lenguaje. La sintáctica incluye las reglas para combinar las palabras en enunciados, oraciones aceptables y transformar una oración en otra. En español viene a ser una forma de construir oraciones en ordenar las palabras en sujeto, verbo y complemento directo. En la sintáctica ya viene a ser la unión de morfemas, ¿no? O sea, que van a conformar una oración y hablamos de un sujeto y un verbo, un sustantivo, un predicado, ¿no? Entonces en la sintáctica ya vamos a tener lo que son la estructura que consiste en ordenar la palabra, el sujeto y verbo. Fonológica viene a ser los sonidos importantes de una lengua, las reglas para combinarlos y formar palabras, así como los patrones acentuales y de entonación. En esta parte entendamos que los sonidos similares son considerados iguales, por lo que hablan un determinado idioma y se denominan fonema. Los niños tienen que aprender a reconocer y producir los fonemas de su propio idioma y combinarlos en palabras y frases con el tipo de patrón de entonación pertinente, ¿no? Cuando hablamos de las palabras esdrújulas, sobreesdrújulas, graves, agudas, ¿no? Por eso dice que son los sonidos. Por ejemplo, cuando digo ¿no? Cuando digo voy a saber de repente a qué sonido hace referencia. Cuando yo digo pa, pa, pa. Por eso dice hay que reconocer la entonación y a qué hace referencia. La semántica incluye nuestro diccionario mental, ¿no? Y la capacidad viene a ser la capacidad de comprender el significado de las palabras. Por ejemplo, si yo digo mesa, ¿cuál sería el significado de la palabra mesa? Un objeto que sirve para poder colocar otros elementos, para escribir, para comer, ¿no? Por eso se dice que el vocabulario va a tener una estructura jerárquica y las palabras están relacionadas entre sí en redes semánticas. Por ejemplo, la palabra montaña, llanura, valle, península, hacen parte del campo semántico, ¿no? Corresponden a un conjunto de palabras que
tienen un mismo campo semántico. Todos ellos vienen a ser palabras que hacen o describen accidentes geográficos. Por ejemplo, si yo digo carro, bicicleta, moto, bus, ¿a qué hace referencia? A ver, ¿a cuál sería su componente o su campo semántico? La palabra carro, avión, bus, barco. Podrían ser los medios de transporte, ¿no? Los medios de transportes que tenemos, ¿no? Para poder entender. Entonces, por eso la semántica, como dice, viene a ser la estructura jerárquica de las palabras, ¿no? Los componentes semánticos o el campo semántico, ¿no? Si yo digo azul, rojo, amarillo, verde, ¿cuál sería su semántica? Que son colores. Si yo digo perro, gato, vaca, pato, son animales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Así es. Y la pragmática viene a ser la estrategia para el uso del lenguaje en varios contextos. La pragmática viene a ser lo que nos permite a nosotros poder usar nuestro vocabulario en un contexto social, es decir, la capacidad que vamos a tener de conversar con las personas, ¿no? Y que consiste en introducir los temas en la conversación y en saber organizar un argumento formal, o sea, es decir, el uso social que yo le doy a las palabras, ¿no? Para poder generar una conversación. Y acá es importante hablar acerca de lo que son los predictores lingüísticos, ¿no? Entendamos que hay ciertas habilidades que están muy presentes desde edades muy tempranas y que determinarán las capacidades que van a tener el niño para comunicarse. Nosotros vamos a poder darnos cuenta cómo se va a dar el desarrollo del lenguaje del niño a través de los predictores lingüísticos, ¿sí? Ahora, las variables de predictores del ritmo general en el desarrollo del lenguaje en el primer año de vida. ¿Cuáles vienen a ser estos predictores lingüísticos? Vienen a ser el balbuceo, por ejemplo, ¿no? La cantidad de balbuceo, el desarrollo de funciones pragmáticas, la comprensión de un vocabulario, la combinación de destrezas de juego combinatorio y juego simbólico. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué nos dice? La cantidad de balbuceo está correlacionada con la emisión de palabras al año y con el desarrollo del habla en los 3 años. O sea, si vemos que la diversidad de consonantes balbuceadas como un buen predictor del desarrollo fonológico. Si el niño hasta los bueno, en la etapa del balbuceo, que es la etapa prelingüística, tiene una buena cantidad de balbuceo, es un niño que constantemente está haciendo sonidos y diversos sonidos, nos da pues un predictor de que un predictor positivo acerca del desarrollo de palabras y del habla hasta los 3 años. Ahora, el juego también viene a ser un componente bastante importante porque la complejidad del juego infantil viene a ser un predictor del desarrollo posterior del lenguaje, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a permitir al niño jugar, desarrollarse definitivamente, pues va a tener mejores resultados. Ahora, la combinación de destrezas del juego combinatorio y juego simbólico es un importante predictor del desarrollo temprano del lenguaje. Mientras permitamos que el niño tenga mayor desarrollo del lenguaje, definitivamente pues vamos a poder lograr mejores avances con él o con ella, ¿no? Permítame para compartir un video con ustedes. Por eso es tan importante incentivar el desarrollo del juego en los niños, porque esto va a ayudar a que el niño pueda desarrollar más habilidades a nivel social, a nivel de lenguaje y todo ello. A ver, ahora les comparto.
El juego simbólico es un tipo de juego en el que los niños interpretan el mundo a través de la simbolización. Los niños utilizan diferentes tipos de objetos para representar a otras personas, animales, otras cosas o diferentes situaciones de la vida cotidiana. Utilizan su imaginación para crear mundos diferentes. Los niños aprenden a pensar de forma abstracta y a resolver problemas de forma creativa. Un niño, por ejemplo, puede coger una caja de zapatos para representar que es un camión. Los niños aprenden a desarrollar el juego simbólico a partir de los 2 o 3 años de edad. ¿Cuáles son los beneficios del juego simbólico? Destacamos, entre otros, los siguientes beneficios. Ayuda a mejorar sus habilidades lingüísticas. Mejora su habilidad a la hora de resolver problemas. Desarrolla en el niño la capacidad de pensamiento abstracto. Potencia en el niño el desarrollo de la socialización, al promover las relaciones entre los compañeros. Ayuda al niño a superar y a gestionar mejor sus emociones. Potencia la integración de normas sociales. Les brinda oportunidades para que los niños aprendan sobre el mundo que les rodea. Desarrollan en gran medida su imaginación y su creatividad. Y por último, destacamos el desarrollo de la descentración, empatía y capacidad para ponerse en el lugar del otro. Existen tantos juegos simbólicos como fantasía tienen los niños. Así que podríamos decir que hay infinitos ejemplos de juegos simbólicos, pero vamos a destacar 5. Juegos de asociación de objetos, juegos de proyección sobre objetos, juegos de disfraces, juegos de los oficios y juegos de la casita. Comenzaremos hablando de los juegos de asociación de objetos. Ocurre cuando el niño tiene un objeto, pero le atribuye las características de otro objeto que en ese momento no está presente. Algunas situaciones de este tipo de juegos son, por ejemplo, palos o picas que representan caballos, espadas, arcos, o bloques de goma espuma que representan coches, motos, cuerdas que representan serpientes, collares, una mascota y en general todo aquello que sean los niños capaces de imaginar y representar utilizando los diferentes objetos. Hablaremos ahora de los juegos de proyección sobre objetos. Consisten en dar vida a objetos que se convierten en los protagonistas de la historia que crea el niño o la niña. Por ejemplo, dar vida a los muñecos de peluche y jugar a darles de comer, bañarles, dormirles, pasearles. El tercer tipo de juegos son los juegos de disfraces, en los que el niño intenta representar diferentes figuras afectivas, animales o personajes de ficción. Suelen usar telas, pañuelos, sombreros, gafas, bolsos y todo tipo de material de disfraz para representar a diferentes personas y personajes de ficción. El siguiente juego del que hablaremos es el juego de los oficios. Surge cuando el niño o la niña intenta recrear un oficio, normalmente imitando a los mayores. Lo suelen hacer con juguetes que simulen las herramientas o utensilios que se necesitan para ser, por ejemplo, médico, cocinero, policía, maestro, mecánico. El último tipo de juego simbólico es el juego de las casitas.
Los niños suelen construir espacios cerrados con bloques de goma espuma, con mesas o con otros materiales de la sala, recreando espacios cerrados como si fueran casitas, individuales o colectivas. Algunas actividades o situaciones de este tipo de juegos consisten, por ejemplo, en construir camitas, jugar a ser mamá o papá, cocinar, realizar en general las tareas de la casa, regar las plantas. Todo niño que se encuentre cerca de los 2 años representará tarde o temprano esta forma de juego. Es importante recordar que el juego simbólico no forma parte de una sola etapa en la vida de la persona, sino que en diferentes medidas el juego simbólico permanece a lo largo de toda la vida de la persona. Bien, entonces hemos podido visualizar, ¿no? Cómo se da el desarrollo del juego simbólico, ¿no? Y la importancia que tienen dentro del desarrollo del niño. Ahora, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta para lo que es la estimulación del lenguaje? Por ejemplo, el objetivo en la etapa prelingüística viene a ser el establecimiento de la mirada recíproca, ¿no? Y la primera vocalización es con intención comunicativa. Hay que tomar turnos en la comunicación, imitación y juegos de lenguaje. Ahora, permitir que el niño tome la iniciativa, observe, darle el tiempo que necesita también, respetar y escuchar activamente, favorecer la conversación, respeto de turnos conversacionales, deben ser breves y claros, un discurso verbal adaptado a las situaciones del contexto, ¿no? Bueno, en esta parte nos vamos a quedar con respecto hasta lo que compete el desarrollo, tanto del desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. En la siguiente sesión ya vamos a abordar más de profundidad, perdón, el desarrollo socioemocional, ¿no? Que es lo que nos quedaría pendiente para la siguiente sesión y hacemos un repaso de lo que viene a ser el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo. Me gustaría saber si hasta este punto hay alguna pregunta o consulta que pueda aclararles o comentario también. A ver, me indican si tienen alguna pregunta, consulta, comentario. Sí, me indican, por favor. ¿Ninguna? Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, a ver, con respecto a los niños que presentan algún síndrome, ¿cómo podríamos evaluarlos? En el caso de ellos, pues tenemos en cuenta, ¿no? Justamente a causa del síndrome o el tipo de discapacidad que puedan presentar, que su normal desarrollo o el desarrollo no va a ser en el común denominador. En el caso de ellos, hay algunos test especializados que se podrían utilizar, ¿no? Por ejemplo, el ELO es un test psicométrico para poder conocer cómo está su nivel lingüístico y conocer el nivel del desarrollo también, ¿no? Porque sabemos pues que muchas veces su desarrollo no va de acuerdo, su desarrollo mental no va de acuerdo a su desarrollo cronológico, entonces se realizaría una evaluación de las áreas del desarrollo, como un DP3 también que te permiten conocer esas áreas, ¿no? Entonces sería importante poder hacer una evaluación y una derivación también al neuropediatra para determinar, pues, qué tipo de dificultad podría presentar. Sí, Sharon, no sé si respondí tu pregunta. Ok, excelente. Muy bien, entonces, si no tenemos más preguntas, nos despedimos el día de hoy y nos estaríamos encontrando la próxima sesión. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima sesión.